noches, nosotras somos Dos con Todo en este arranque de semana, este lunes, no me salió la fecha, ¿qué día es? 26, estamos a unos días ya de la elección judicial. Muchas gracias por su espera, pues se alargó esa interesante entrevista con Sandra Cuevas, pero ya les traemos la información. ¿Cómo estás, Mon? Muy bien, Dul, lista para arrancar la semana, y sí, ya faltan súper poquitos días para la elección judicial, entonces pues les adelantamos que va a haber mucha información esta semana, también el domingo, una transmisión especial aquí en Sin Embargo al Aire, pero cuéntanos, ¿de qué hablaremos hoy? Pues justamente hace unos minutos, la tarde-noche de este lunes, 26 de mayo, hubo una rueda de prensa del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y él asegura que no van a caer en provocaciones ni va a haber represión contra la CENTE, la cual se ha manifestado todos estos días para pedir la revocación de la ley ISSSTE 2007, y hoy sugería a la presidenta Claudia Sheinbaum que la manifestación afuera del INE era para boicotear esta elección inédita. La propia CENTE ha dicho que no va por ahí. ¿Qué traemos en el Con Todo? En el Con Todo, Dul, les tenemos testimonios de militantes de Morena, particularmente de la alcaldía Benito Juárez, quienes han denunciado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido el esquema de compra de votos, un esquema piramidal impulsado por Adrián Rubalcaba, el actual director del Metro, en 2024, las elecciones pasadas. Les tenemos hoy testimonios que comparten morenistas y que se publicaron el día domingo, aquí en Sin Embargo MX. Va a estar bueno el programa, Dul, así que acompáñenos, vayan dejándonos sus comentarios, sus me gusta, y nosotras nos arrancamos. Pues muy buenas noches, gracias por estar conectadas con nosotras aquí en Dos con Todo, por dejarnos sus comentarios, sus saludos. Gerardo Meléndez nos envía un superchat, nos desea buen inicio de semana y también nos dice que hoy fue feriado en Estados Unidos. Es que me acuerdo que va a ser una semana larga precisamente por la cobertura de la elección judicial. Sí, Dul. Hay que hacer el comercial, justamente nos van a acompañar, por favor, el domingo 1 de junio en una cobertura especial de todos los compañeros de Sin Embargo al Aire. Nos vamos a arrancar, por acá me daban el acordeón, a las 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde van a estar los colegas Daniela Barragán, Perla Velázquez, Nancy Gómez y Manuel González, así como Alejandro Páez Varela y Romina Gándara. Posteriormente, de 8 a 10 de la noche, ya después de que hayan cerrado las casillas, estaremos Mon Antunes, Dulce Olvera, el jefe de información Obed Rosas y como análisis a Pedro Mellado. Esa pues noche que sí va a estar no larga porque no van a estar los resultados luego, entonces eso es lo bueno. Sí, pero vamos a hacer un balance de lo que se vivió, de las crónicas que les vamos a estar preparando durante esa jornada, porque como saben, pues como hemos hecho en otras elecciones, nos vamos a dividir las reporteras de aquí de Sin Embargo y vamos a estar contándoles ya al cierre de esa jornada del domingo cómo se vivió la elección, particularmente en la Ciudad de México y el Estado de México, desde donde van a reportear también Nancy Gómez y Manuel González. La pregunta de Hugo González, ¿habrá PREP? Es decir, resultados preliminares. El día de hoy y en días anteriores la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, ha estado reiterando que por primera vez no va a haber resultados preliminares. En cuanto cierren las casillas, los funcionarios de casillas van a enviar las boletas en una sola urna, las 6 boletas se van a meter en una sola urna, las van a mandar a los cómputos distritales y desde entonces van a empezar a contarse los resultados ya definitivos. Ahora sí, arráncate. Sí, bueno, después de ese breve comercial nos vamos con la información de este lunes 26 de mayo. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México
confirmó que la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa luego de que se reveló que 2 policías habrían manipulado la escena relacionada con los asesinatos de Jimena Guzmán, secretaria particular de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno Clara Brugada, que ocurrió el pasado martes 20 de mayo. Esta tarde el diario El País informó que la Secretaría de Seguridad suspendió a la jefa del sector Nativitas y a su tercero al mando. Los periodistas Alejandro Santos Cid y Pablo Ferri citaron a fuentes cercanas al caso para describir que la manipulación indebida, así describieron esta manipulación de la escena, estaría relacionada con la cadena de custodia de la vestimenta de los implicados. Eso es lo que informó el día de hoy el diario El País. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital afirmó en una tarjeta informativa que todos los indicios recabados han sido aportados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con la cadena de custodia correspondiente. También agregó, y esto es una cita de esta tarjeta informativa que comparte la Secretaría de Seguridad, que en atención a diversas denuncias sobre conductas violatorias a la normatividad que rige la actuación policial, la Dirección General de Asuntos Internos inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades. También agregó, se comenzó un proceso de ajuste en el cuadro de mandos para fortalecer el trabajo de seguridad ciudadana. Hoy el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, fue cuestionado desde la Cámara de Diputados sobre los avances en el caso. Ante ello respondió lo siguiente: por tratarse de una investigación en curso, a mí no me gustaría especular. Y también le preguntaron si había alguna relación entre el asesinato de estos 2 exfuncionarios de la Ciudad de México y el atentado que él sufrió cuando era secretario de Seguridad aquí en la Ciudad de México, y si había también alguna relación con el atentado al periodista Ciro Gómez Leiva. Él respondió que no hay ninguna relación al momento que indique que que estén vinculados estos casos, son casos distintos, no hay nada que los vincule. Es parte de lo que informa el día de hoy el secretario de Seguridad Federal y es lo más reciente que sabemos hasta el momento de esta investigación por los asesinatos de Jimena Guzmán y José Muñoz, exfuncionarios de la Ciudad de México. Mañana se cumple una semana, Mon, y sí especificar que este reporte del diario El País se refiere a la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, no la federal comandada precisamente por el secretario Omar García Harfuch. Antes de pasarnos a todo el tema de las manifestaciones del día de hoy de la CENTE y la relación o no relación con la elección judicial, queremos dar esta información acontecida en Puebla porque pues justamente es una violencia contra una mujer, contra una doctora. Ambas manos, el diario local de allá informa lo siguiente. El Hospital Ángeles Puebla, que es un hospital privado, anunció la suspensión inmediata y preventiva del médico Armando Sigala Cervantes, luego de que su expareja y además madre de sus hijos, September Vélez, lo denunció ante la Fiscalía de Puebla por intento de feminicidio y violencia vicaria. Justamente vamos a ver en pantalla a la doctora September Vélez denunciando el caso y justamente estamos viendo las grabaciones de esta cámara con la agresión de este doctor hacia la madre de sus hijos. El hospital precisó que el médico queda inhabilitado para atender pacientes particulares, pero no solo en Puebla, sino en cualquier hospital perteneciente a todo el grupo Hospital Ángeles. Esto mientras se realizan las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades luego de la denuncia ante la Fiscalía de Puebla por parte de la víctima de intento de feminicidio. Fue la noche de ayer, domingo 25 de mayo, cuando September Vélez, madre de los hijos del cirujano, difundió en redes sociales un video acompañado de grabaciones de cámaras de seguridad que estábamos viendo en pantalla. En el material precisamente se observa al doctor agrediéndola físicamente. En el testimonio de la doctora, la mujer relató que conoció al médico cuando ella tenía 17 años, es decir, era menor de edad, y él tenía 46 años. Un año posterior se casaron. De acuerdo con la víctima, durante la relación ella sufrió violencia psicológica, violencia verbal, física y sistemática, lo que generó un entorno constante de miedo e intimidación.
Los incidentes más recientes habrían ocurrido entre el 13 y el 16 de abril, el mes pasado de este 2025, cuando el médico acudió a su domicilio alegando querer ver a sus hijos, a pesar de que hay una orden de restricción precisamente por esta serie de violencias previas. Durante esta última discusión, el médico presuntamente la amenazó con un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y dejó una bala como advertencia. Luego de estos hechos, ella interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de Puebla, lo que derivó en una orden de restricción. Sin embargo, la mujer asegura que pese a estas medidas, el médico envió a un hombre a su domicilio durante la madrugada para intimidarla. Además, lo acusa de haber sustraído a sus hijos de manera irregular, aun cuando un juez ya le había otorgado a ella, la mamá, la guardia y custodia. En este video que vemos en pantalla, ella asegura lo siguiente: "Lo hago público porque temo por mi vida y por la de mis hijos", así lo declaró, y solicitó apoyo urgente al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Ahora, de acuerdo con testimonios de los compañeros del médico en el Hospital Ángeles, esta persona no solo era déspota con sus pacientes, sino que también llegó a gritarle al personal médico. Pues Dul, esa información en Puebla, también les estaremos compartiendo la información que tengamos a lo largo de esta semana, particularmente en este caso. Vamos ahora, si te parece, a los datos que nos muestra la encuestadora ENCOL a unos días que se realice la elección judicial. Bueno, faltan 6 días para que se lleve a cabo esta primera elección en México, en la que se votará por las personas que conformarán el Poder Judicial en México, y la encuestadora ENCOL hizo públicos los resultados de un ejercicio en el cual se refleja que el 86% de la población sí tiene conocimiento sobre esta elección que se realizará el 1 de junio. La encuesta estuvo conformada por un total de 25 preguntas, se aplicaron a una muestra poblacional de 1,023 personas mayores de 18 años entre el 18 y el 20 de mayo de este 2025. Las preguntas enfocadas a la elección del Poder Judicial abordaron aspectos como los medios a través de los cuales la población se ha informado sobre la elección, el conocimiento que se tiene sobre candidatas y candidatos y qué tanto esta elección podría influir en los niveles de corrupción que afectan al sistema judicial. Por ejemplo, una de las preguntas es justamente a través de qué medios se informaron o saben de esta elección, y el 51% de las personas encuestadas dice que es a través de noticias en televisión, radio o periódico, y en un 21% a través de noticias en redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram o TikTok. El 11% dijo que a través de propaganda de las y los candidatos a ministros, magistrados y jueces. También otros resultados obtenidos por ENCOL señalan que un 38% de las personas que participaron en esta encuesta tienen planeado ir a votar este 1 de junio, comparado con un 24% que señaló ver poco probable su asistencia. Un 11% mencionó que ve como nada probable su participación. Estamos viendo aquí en pantalla parte de estos resultados que publica la encuestadora ENCOL. 38% fue muy probable acudir a votar, 26% algo probable, poco probable, un 24%. Y también datos de esta encuestadora señalan que se prevé que haya una participación del 23% en la elección. Este cálculo se hace al hacer un promedio entre el número de personas que dijo conocer la fecha exacta de la votación y que confirmó su intención de votar. Pues ahí estamos viendo los datos que muestra el día de hoy la encuestadora ENCOL a 6 días de la elección judicial. Quiero destacar uno que no había reparado en la mañana. Si Luis puede poner la diapositiva 3, por favor. Venía leyendo una crónica de cómo los candidatos a juzgadores tuvieron que aprender a dialogar con la ciudadanía y no solo estar en escritorio leyendo resoluciones y demás. Acuérdense que no tenían la oportunidad de pagar anuncios en redes sociales para poder amplificar su mensaje o determinado distrito que es donde necesitan el voto.
etcétera, etcétera. Y también acuérdense que hubo todos unos días de debate en si la presidenta Claudia Sheinbaum podía llamar a votar a la elección judicial o no. Finalmente el INE le dio luz verde, pero justamente solo el 1% se informó sobre ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial a través de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La mayoría lo hizo a través de noticias en televisión, radio o periódico, y aunque sí se informó sobre algo en general, la otra diapositiva nos está mostrando que en general no se sienten muy informados al respecto. O sea, conocen, saben que va a ser el 1 de junio, pero en la diapositiva 8, por favor, Luis, dice qué tan informado considera que está usted, y el 43% dice algo, pero también un 35% importante dice poco. Los que sí están convencidos de estar muy informados es un 18%. Eso me llamó la atención, Mon, porque pues sí fue todo un debate de si el gobierno, si los funcionarios podían llamar al voto o no. Finalmente la mayoría se informó en los medios tradicionales, ya ni siquiera las redes sociales como nos compartían en el sondeo que realizó Romina Gandara. Mon, antes de pasarme a la siguiente nota, quiero agradecer el apoyo de esta noche a 3 fieles aquí en el chat. Gerardo Meléndez, por supuesto, su apoyo diario a todo el equipo de Sin embargo al aire. A Miguel 1 de junio, antes conocido como Miguel Ayala. Se les aprecia, chicas, 2 con todo. Y también a Brenda Medina, gracias por su trabajo. Ya la sigo en Twitter. Apenas me di cuenta, interactuamos ahí en esa apreciable red social. Bueno, ahora sí nos vamos con la relación o no relación de la elección judicial con la CENTE. Desde el 15 de mayo pasado, el Día del Maestro, ustedes saben, sobre todo los que viven aquí en la Ciudad de México, que ha habido una serie de bloqueos viales y manifestaciones de profesores de la CENTE, maestros y maestras, también incluyendo un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Ayer les llovió muy, muy feo. Bueno, ellos lo que están exigiendo principalmente es que se cancele toda la ley del ISSSTE 2007, que tiene relación con la forma en cómo se pueden jubilar vía Afores y ya no como el sistema de pensiones anterior, es decir, depender también de la iniciativa privada. Bueno, el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum explicó lo siguiente, y esto en el marco de que en redes sociales se ha estado recordando que cuando ella era candidata prometió que iba a cancelar esta ley. Bueno, ya como presidenta está explicando que la derogación total de esta ley del ISSSTE impulsada por Felipe Calderón en 2007 no es viable a nivel finanzas públicas en este momento, debido a que representaría una carga para las finanzas públicas que el gobierno de México no puede cubrir. Dijo que implicaría como tal una carga fiscal que pondría en riesgo programas sociales y también obra pública. En este momento representa una carga a las finanzas públicas que no puede atender el Estado mexicano. Pondríamos en problemas a los recursos públicos para programas de bienestar sociales, para obra pública, para el salario de los trabajadores del Estado y todo lo que representa el presupuesto público. Este es el argumento de la presidenta Claudia Sheinbaum, por la cual, y ya les está contestando así a la CENTE, porque fue lo que preguntaron el día de hoy, ¿la va a cancelar o no? Bueno, ahí está la respuesta desde la presidenta Claudia Sheinbaum, una respuesta directa, no, porque las finanzas públicas no pueden absorber ello. Bueno, el día de hoy, como estaba planificado desde ayer, los maestros se manifestaron afuera de la sede del INE, tan estaba ya cantado esto que justamente amanecieron con estas vallas afuera de la sede del INE, que está ubicada muy, muy al sur de la Ciudad de México, y ahí fue una parte de todos estos profesores de la CENTE. También se manifestaron afuera de la SEP y también desde la sede de Televisa en Chapultepec fue donde emitieron una rueda de prensa. Ahí pues justamente Araceli Pérez Martínez, secretaria de la sección 22 de Oaxaca, una de las secciones más numerosas de toda la CENTE, dijo que la coordinadora ha mantenido 7 años de diálogo, primero con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Sheinbaum, pero ellos consideran que este diálogo no ha tenido avances en sus peticiones. Primero, cancelar como tal la reforma educativa peñista, quedó ahí una cláusula que no les convence, y ahora la ley del ISSSTE implementada en el 2007. Bueno, repetir desde la mañana, esto ya lo había dicho desde la mañana la presidenta y esto de la rueda de prensa ya fue por la tarde, no se va a poder por el tema de las finanzas públicas.
Aún así, dijo, voy a leer las palabras de esta profesora de la sección 22 de Oaxaca. 12 años fueron manifestaciones contra el gobierno del PAN y contra gobiernos del PRI. Luego 7 años han sido de lucha constante contra el gobierno que se hace llamar de la Cuarta Transformación. Nos llaman a diálogo y más diálogo. Hoy nuevamente nos convocan a una mesa, pero con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que ya las recibió la semana pasada, con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, que también dialogaron con él la semana pasada, y con el director general del ISSSTE, por tratarse de esta ley del ISSSTE, Martín Batres, con quien también ya dialogaron la semana pasada cuando hubo manifestaciones afuera de la Segov. Preguntamos, aquellos funcionarios con quienes ya hemos dialogado, ¿tienen respuestas a la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, sí o no? Si no la tienen, ¿qué sentido tiene volver a sentarnos con ellos? Expresó. Insistí que esto ya desde la mañana se había dicho que no se va a abrogar, pero también la presidenta Claudia Sheinbaum pues sugirió que el hecho de que se manifestaran afuera del INE podía implicar un mensaje de querer boicotear la elección judicial. Bueno, esta profesora dijo que no va por ahí y Pedro Hernández, que es secretario de la sección 9 de la Ciudad de México, aseguró lo mismo. La CENTE no busca boicotear la organización de la elección judicial el próximo domingo 1 de junio. Se han manifestado afuera de bastantes instituciones, incluyendo hoy el INE. También lo hicieron en televisoras, en la SEP y así sigue. Bueno, ya por la tarde-noche, con esto culmino, nuestra compañera Romina Gándara nos reportó sobre la rueda de prensa que dio el secretario de Seguridad Omar García Harfuch esta tarde-noche. Ahí un colega le preguntó si tienen planeado pues todo un operativo de seguridad durante la celebración de estas elecciones a nivel nacional. Él indicó que habrá un fuerte despliegue de seguridad y de elementos de la Guardia Nacional para garantizar el desarrollo de la elección judicial el próximo 1 de junio. Y también afirmó que no van a caer en provocaciones de la CENTE, pero que tampoco va a haber represión. Escuchemos la respuesta del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Hay un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional y sobre todo una coordinación que es el cuarto eje que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum desde la campaña, la coordinación con las entidades federativas. Si bien hoy existe ya un despliegue importante de Guardia Nacional para garantizar la elección, específicamente en Veracruz hay 3.500 elementos de Guardia Nacional y en Durango 2.500, se va a continuar fortaleciendo para garantizar que esto se desarrolle en paz. También es un gobierno, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros prevenimos, no vamos a caer en ninguna provocación o en algún acto de represión. Por supuesto vamos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, como lo hizo la policía de la Ciudad de México, que también actuaron de manera verdaderamente con un temple impresionante en estos últimos días, y así lo seguiremos garantizando. ¿Habrá seguridad para la ciudadanía que desea acudir a las urnas? Por supuesto que sí, definitivamente habrá seguridad. En esta misma rueda de prensa celebrada esta tarde-noche, también se le preguntó sobre la información que circuló esta mañana, es decir, sobre que 11 elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos en Guanajuato por presunto involucramiento en el huachicol, precisamente este robo y tráfico de hidrocarburos, robo a petróleos mexicanos. Bueno, el secretario de Seguridad sostuvo que no se puede desacreditar a toda la corporación solo por 11 detenidos de los más de 100,000 elementos que diario trabajan a lo largo y ancho del territorio nacional. Fue la defensa del secretario de Seguridad a toda la Corporación de Guardia Nacional respecto a 11 detenidos por huachicoleros. Dul, y antes de pasar al con todo, les queremos dejar la información que prepara el día de hoy nuestra compañera Nora Nancy Gaspar sobre la elección judicial. Recuerda que este 1 de junio tendremos que votar por un total de 881 cargos en todo el país. Y Nora Nancy Gaspar hace el ABC de esta votación. Nos explica cuántos cargos hay en juego en la elección judicial y cómo debemos llenar las boletas. Vamos a ver el siguiente video que prepara la unidad de multimedia de Sin Embargo y regresamos con el con todo para el día de hoy, este lunes 26 de mayo.
El próximo domingo 1 de junio se llevará a cabo la elección popular para renovar al Poder Judicial de la Federación, la primera vez que unos comicios de esta naturaleza se llevan a cabo en México. Durante esta primera jornada, la segunda se realizará en 2027, la ciudadanía deberá elegir un total de 881 cargos en todo el país. Los cargos que se elegirán en estas elecciones son, en total, 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 jueces y juezas de distrito. La boleta color morado será para elegir a los ministros y las ministras que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ciudadanos deberán escoger entre los candidatos que se muestran en la boleta a 5 mujeres y 4 hombres. Para ello, junto al nombre de cada aspirante, se encontrará un número asignado, el cual se deberá poner en uno de los recuadros que se encuentran en la parte superior de la boleta. La boleta verde menta será para elegir a las magistradas y magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial. Los votantes deberán elegir entre los candidatos que se proponen en la boleta a 3 mujeres y 2 hombres. En este caso, también los aspirantes cuentan con un número asignado junto a su nombre, el cual será el que los electores coloquen en uno de los recuadros que se encuentran en la parte superior de la boleta hasta llenar los recuadros. La boleta azul será para elegir a quienes integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una magistrada y un magistrado, y se sigue una dinámica similar a la que se implementa en las boletas morada y verde menta. El votante debe poner el número que se encuentra al lado de su candidato y candidata elegida en uno de los recuadros de la parte superior de la boleta. La boleta salmón será para elegir a las magistraturas que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral. Como en las boletas azul, morada y verde menta, en esta boleta salmón cada candidato también cuenta con un número y 2 letras que indican cuál poder lo propuso. Los votantes pondrán el número del candidato de su elección en uno de los recuadros de la parte superior de la boleta, así hasta tener 2 mujeres y un hombre. La boleta rosa será para que los ciudadanos elijan quiénes integrarán las magistraturas de circuito. En este caso, además de que cada candidato cuenta con un número asignado, las iniciales de la autoridad que la postuló, cada candidato también estará marcado con un color en específico, el cual indica la especialidad a la que se está postulando. Además, a cada especialidad se le asignará un color diferente, con el propósito de facilitar su identificación. De la misma manera, los recuadros de la parte superior corresponden al color de cada una de las especialidades, en donde los votantes deberán colocar a su aspirante elegido, por lo que el color del aspirante, de la especialidad y de la casilla deberán coincidir. El número de cargos y especialidades dependerá del distrito electoral de cada ciudadano. La boleta amarilla servirá para elegir a las juezas y jueces de distrito. Este es un caso similar al de la boleta rosa, ya que además de que cada candidato y candidata cuentan con un número asignado, así como con las iniciales de la autoridad que la postuló, también cada aspirante estará marcado por un color, el cual indica la especialidad a la que se está postulando. Asimismo, a cada especialidad se le asignará un color diferente con el propósito de facilitar su identificación. De la misma manera, los recuadros de la parte superior corresponderán al color de cada una de las especialidades, en donde los votantes deberán colocar a su aspirante elegido, por lo que el color del candidato o candidata, de la especialidad y de la casilla deberán coincidir. Aquí también los cargos y especialidades dependerán del distrito electoral de cada ciudadano. En entrevista para Sin embargo, militantes de Morena detallaron cómo en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se implementó una estrategia para conseguir y pagar por votos impulsada por el expriista Adrián Rubalcaba. Este plan fracasó en 2024 porque las y los candidatos de Morena en esa alcaldía perdieron la elección. Ahora, militantes de este partido piden a la dirigencia nacional investigar para evitar prácticas que dañen al partido. Les contamos en este Con Todo. Pues vamos a este Con Todo que preparamos para ustedes con el uso de nombres clave como Águila y Jaguar, políticos de Morena en la Ciudad de México, y Adrián Rubalcaba, el actual director del Metro, implementaron una estrategia para conseguir votos en la alcaldía Benito Juárez en la elección del 2024.
Militantes de esta alcaldía de Benito Juárez narraron en entrevista para Sin embargo que les prometieron pagos en efectivo a los que llamaban dulces. Sin embargo, informó desde el 19 de mayo que morenistas conformaron la Comisión de Evaluación del Proceso Electoral del 2024 en Benito Juárez, denunciaron ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de ese partido que se destinaron más de 21 millones de pesos para esta estructura piramidal de compra de votos. Este esquema fue presentado por Adrián Rubalcaba, quien es aliado de Morena desde el 2023. De acuerdo con los testimonios que han compartido militantes de Morena, este esquema consistía en que coordinadores operativos territoriales de Morena convencerían de votar a otros simpatizantes a los que llamaron Jaguar, quienes a su vez convencerían a otros a los que llamaron Azteca, y cada Azteca convencería a otros simpatizantes a quienes llamaron Fuego. Estamos viendo en pantalla un esquema elaborado aquí por Sin embargo, con base en la denuncia que presentan los militantes de Morena ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. La promesa era pagarle 3,000 pesos a los Jaguar y a los aztecas les pagarían 1,000 pesos, mientras que a los Fuego, que es la base de esta pirámide, se les prometió empleos en caso de que ganaran los candidatos de Morena. Esta denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por 9 morenistas señala lo siguiente: la operación consistiría en que 209 coordinadores operativos territoriales asegurarían 1,000 votos por sección, dando un total de 209,000 votos. Y estos coordinadores utilizarían un esquema piramidal, formarían 209 nodos primarios, que fueron llamados águila, y cada águila convencería a 10 jaguares, formando un segundo nivel de 2,090 nodos. A su vez convencerían a otras 10 personas llamadas aztecas, formando 20,900 nodos en un tercer nivel, y luego un cuarto nivel, que era el esquema que estábamos viendo en pantalla. En cada azteca convencería a otros simpatizantes llamados Fuego, dando un total de 209,000 nodos que se traducirían en votos. Es así como lo describen las y los militantes de Morena en esta denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Nora Benavides Sosa, una de las militantes que denunció ante la Comisión de Morena esta estrategia, narró que ella fue convocada por Adriana Correa, quien se desempeñaba como enlace distrital en Benito Juárez, a una reunión que se realizó el 14 de marzo del 2024 en la calle Antonio Maura, número 143, en la Colonia Moderna, donde, aunque no se habló de pagos económicos, Carlos Zarza, el coordinador de enlaces distritales en Benito Juárez y extrabajador de la alcaldía Coajimalpa, donde fue alcalde justamente Adrián Rubalcaba, les planteó la ruta que seguirían para sumar votos para las y los candidatos de Morena. Esta primera reunión es importante y la destacan en esta denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, porque asistieron Tomás Pliego, delegado de Morena en funciones de presidente y hoy secretario de Atención Ciudadana en la Ciudad de México. También asistió Leticia Varela, entonces candidata de la coalición Morena, Verde y el Partido del Trabajo, la candidata alcaldesa de Benito Juárez. También Camila Martínez, ex candidata a diputada local y actual secretaria de Comunicación de Morena a nivel federal. El expriista René Vivanco, quien era candidato a diputado con el Partido Verde, y Pablo Hernández, candidato a diputado local en 2024. Vamos a escuchar qué es lo que cuenta Nora Benavides, militante de Morena, sobre esta primera reunión. Al menos yo nada más tengo conocimiento de lo que pasó en mi alcaldía, porque yo trabajé como coordinadora operativa territorial, con varias secciones electorales a mi cargo, donde nuestra labor era conseguir simpatizantes, y estos simpatizantes ponerlos en una base de datos para que posteriormente esta base de datos de personas pudieran pues estar en nuestro movimiento y votar por nuestros candidatos. Nada más fuimos nosotros los que formábamos la estructura de Morena en Benito Juárez. Fueron, pues ahí nos convocó, digamos que era nuestra distrital, nuestro enlace distrital, que era Adriana Correa.
y ella nos convocó ahí y fue una reunión en Antonio Maura donde nos recogieron los celulares y nos explicaron el programa. Bueno, en esta entrevista Nora Benavides nos cuenta que decidió no continuar con esta búsqueda de simpatizantes, pero también está el testimonio de Luis Gerardo Corona, otro coordinador operativo territorial de Morena, quien narró que días después de esta reunión, de esa primera reunión a la que asistió Nora, militante de Morena, fue convocado junto a otros morenistas en un salón ubicado en la calle Libertad 80, en la colonia Niños Héroes. Ahí, el expriista Adrián Rubalcaba planteó por primera vez los nombres clave que usarían. Así lo explicó Luis Corona, militante de Morena. En la entrada de Libertad 80, un local, un salón, nos quitaron los celulares, nos registramos y pasamos ahí al salón, donde nos hablaron la mayoría de los concejales, candidatos a concejales, de los suplentes, los candidatos a diputados locales, sus staff, el René Vivanco, que era el candidato a diputado federal, Leticia Varela, que era candidata a la alcaldía, y posteriormente había un staff de personas que yo no conocía. Después me enteré que se llamaba Carlos Zarza, un señor que nos estuvo explicando inicialmente, luego otra dama, que venían de parte del señor Adrián Rubalcaba, y ya al final llegó Adrián Rubalcaba y nos explicó de manera muy esquemática, muy cordial, de qué se trataba esto, ¿no? ¿Qué les explicó? Nos dijo que era pues una pirámide, una red de personas. Yo me salí de esa reunión antes de que terminara, porque no son prácticas que el movimiento de Morena, como nació, la esencia, pues te puede enorgullecer de un operativo de esa magnitud. Es, para mi punto de vista, quizá estoy equivocado, pero es una compra de votos simulada. Entonces me salí de la reunión, recogí mi celular, pero algo que, perdón, me adelanté, fue que iba a haber una rifa de un vehículo al Jaguar que ganara en su seccional, que tuviera el 100% o el que más tuviera de votación en su sección, es el que iba a ganar un auto. El señor Rubalcaba le dijo a Leti, que estaba al lado mío, Leti Varela, sí, pues ahí Leti dirá qué carro va a dar, y Leti no contestó nada, yo ya me despedí, ya le digo, pasé por mi celular y me retiré. Ya no supe más, ya no quise participar más en esto de Operación Dragón, pero bueno, al final de cuentas, el Benito Juárez fue un fracaso. Los jaguares, como les denominaban, eran quienes se desempeñaban como coordinadores operativos territoriales. No. Los jaguares eran las personas que nosotros conseguíamos de cada sección. Eran 10 personas que nos pedían, y estas personas estaban enlistadas. Teníamos que poner una lista con sus nombres, su dirección, su teléfono, su INE y su fotografía. Esos eran los jaguares. A nosotros nos llamaban guerreros águila, ¿o qué era? Águila. Águila, sí. Coordinadores operativos territoriales o guerreros águila. Guerreros águila. Y sí. En esta reunión a la que tú recuerdas, Luis, desde esa reunión se habló ya del nombre Operación Dragón, ¿así se las mencionaron o fue con el paso de...? No, con el paso del tiempo nos dimos cuenta, porque los operativos que hacía Adrián Rubalcaba en sus vestimentas venía Operación Dragón, unas camisas blancas con letras así de manera vertical,
donde decía Operación Dragón. Por eso lo dimos. Nosotros lo único que nos llamó la atención eran estos nombres aztecas o prehispánicos de guerreros jaguares, caballeros águilas, aztecas, fuegos y demás. Pero no preconcebíamos el nombre como Operación Dragón, sino nada más como una red de apoyo, decían ellos, que era una red de apoyo para ganar la alcaldía. Presumió Adrián Rubalcaba que la primera vez que implementó este operativo en Coajimalpa, él tenía el 4% de intención de voto en Coajimalpa y ganó con este proyecto, con esta red. Eso fue lo que nos dijo ese día que estuve yo. Entonces, pues dije, pues es algo muy exitoso, pero al final de cuentas es una compra de votos. O sea, yo le doy a alguien un dinero para que consiga más votantes. Y después de la presentación de esta estrategia, de acuerdo con estos testimonios de militantes que denunciaron ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el Salón en Libertad 80 fue identificado como el lugar para la entrega de dulces. Así lo describió Jerónimo García, haciendo referencia al dinero en efectivo, así le llamaban, dulces. Jerónimo García es uno de los militantes que trabajó en este esquema hasta el día de la elección. Narró que el dinero era entregado en efectivo en ese domicilio en la calle Libertad, en sobres cerrados, y eran entregados estos recursos si los simpatizantes también entregaban una copia de su INE ampliada con su nombre, su firma y su teléfono. Después de la elección, él cuenta que supo de personas inconformes porque tampoco les pagaron lo que les prometieron. Vamos a escuchar cómo lo narra Jerónimo García. Yo no sé si para bien o para mal, ¿sí? Yo solo estuve 3 meses, los 3 meses previos a la elección. Me invitaron a ser coordinador operativo territorial, COT. En ese proceso, o en ese inter, ¿sí?, solo se hablaba de que les iban a dar un dulce. Ese fue el nombre que le dieron, dulce. A mí me dijeron, yo hablo de lo que a mí me dijeron, ¿sí? Les vamos a dar un dulce. Les vamos a dar 3,000 pesos, van a ser 3,000 pesos de dulce para los jaguares. Yo estaba como coordinador operativo territorial y me pusieron el nombre de Águila. Les iban a dar estos 3,000 pesos de dulce a estos jaguares y a los aztecas les iban a dar 2,000 pesos de dulce, ¿sí? Bueno, me tocó ir a esta segunda reunión en Libertad, que por supuesto en esa reunión casi les montaron ahí un tinglado y casi estuvieron a punto de filmarlos, porque los coordinadores operativos y los de esta estructura, porque de repente se crearon diferentes estructuras ahí en la alcaldía. Estaban los de participación ciudadana, estaban los de enlace distrital. A todos les dijeron, vayan, porque hoy les van a dar su dulce. Libertad se convirtió en un desorden, ¿sabes? Y entonces muchos estaban ahí formados porque pues les dijeron que les iban a dar dinero, ¿sí? Así acabó eso, ¿eh? Bueno, ya estando en la reunión, fue la primera vez que entregaron una parte del dulce. En esa reunión. En esa reunión en Libertad, el que fue la segunda, no fue la primera la que fue Luis. En esa segunda que nos comentan, donde estaba Adrián Rubalcaba. En esa estaba Adrián Rubalcaba, que les habló a los jaguares de toda esta estructura y lo que tenían que hacer, ¿sí? Cómo tenían que conseguir a sus aztecas y luego los aztecas cómo tenían que conseguir a los fuego. Y en esa estaban Camila, estaba Pablo Rubalcaba. Adrián Rubalcaba dijo, vengo en representación de Leti porque Leti no podía porque tenía un asunto personal. Pero ahí estaban, y estaban al frente, ¿sí? Estaban también en enlace distrital, y estaban los COTS de esta zona, de la alcaldía. Y bueno, en ese momento les entregaron su primer dulce.
Y también les dijeron, y el dulce se los entregaban contra entrega de una copia de su INE ampliada, y en la copia del INE tenían que poner su nombre, su firma y su teléfono. Y a cambio de eso les daban en efectivo una parte de su dulce, porque se los dieron por partes. Conforme iban avanzando las actividades, hoy, pues bueno, tienes que dar esta información. Pero para conseguir a estos jaguares, aztecas y fuego, tenían que firmar un formato, ¿sabes? Era firmar un formato donde ponían su nombre, su dirección, su teléfono, su clave de lector, copia de su INE y su firma, donde aceptaban. Porque además tenías que formar tu propio grupo, ¿sabes? Con el que deberías de estar en comunicación, con el que al momento de la elección ibas a coordinarlos para nos dieron hasta un manual, ¿sí? Para simular ese momento, el día de las elecciones. Mira, tu jaguar va a controlar a tus 10 aztecas, tus aztecas van a controlar a sus 20 fuegos cada uno. Cada uno se va a llamar, te van a estar mandando reportes de que ya fueron a votar. Era nada más, ya fui a votar, porque la idea era que votaran. Y esta intención de sumar más votos siguió al menos hasta el 16 de mayo. Guillermo Aguirre, otro militante de Morena en Benito Juárez, dijo en entrevista que fue invitado a un encuentro en la avenida Colonia del Valle, número 420, y ahí una persona les habló sobre este esquema piramidal para conseguir votos. Él no reconoció otros morenistas, entonces se fue de esta reunión, pero su testimonio también se suma a esta denuncia que presentaron militantes de Morena en abril ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Y justamente hablábamos que los resultados electorales pues nos dieron muestra del fracaso de esta estrategia de compra de votos, porque nada más en el distrito 17 de Benito Juárez, el candidato Pablo Hernández, quien también estuvo en estas reuniones donde se presentó la estrategia, obtuvo el 27% de la votación frente al 51% del candidato del PAN que ganó, Federico Chávez. Para el distrito 18, la candidata del PAN, PRI y PRD, Lisette Salgado, obtuvo 104,662 votos, el 58,6%, frente a los 56,137 votos de Camila Martínez, candidata a diputada de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que obtuvo el 31,4% de los votos. Vámonos ya a los resultados de la alcaldía. Luis Mendoza, el candidato del PAN, PRI y PRD, obtuvo el 69% de los votos, 203,831 votos en total, mientras que Leticia Varela, la candidata de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, acumuló el 24,6% de los votos, 72,516 votos en total. Sí, bueno, aparte de la paliza que sí fue muy evidente, 69 frente a 24. Recordar que Luis Mendoza es muy, muy cercano y parte fundamental de todo este grupo de los Ocean, de Jorge Romero, ahora dirigente de Acción Nacional y justamente quien domina todo este bastión llamado Benito Juárez, muy, muy territorio panista, y ahí es donde la estrategia de Rubalcaba, el gran operador político, así lo llaman, era comprar el voto. Sí, Dulia, y mira, ¿qué sigue? Pues nos preguntaban acá en los comentarios, Omar nos decía si habrá o no una denuncia. Bueno, esta denuncia la presentaron en abril. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena rechaza la denuncia, es decir, ya no avanzó, pero la semana pasada la dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, dijo que esperará a conocer estas pruebas presentadas por militantes de la alcaldía Benito Juárez ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para pronunciarse e informar sobre el esquema piramidal de compra de votos. Dijo que va a esperar a estas pruebas que se presentaron, pero pues esta comisión, como les comento, ya desechó la queja. Vamos a escuchar ahora qué es lo que nos cuenta Carlos Murillo, uno de los militantes de Morena que también denunció. Él narra que después de la elección, después de estos resultados que no favorecieron a Morena ni a sus aliados, Tomás Pliego les sugirió organizarse. Por ello crearon la Comisión de Evaluación del Proceso Electoral, en la que recopilaron distintos testimonios que revelan cómo
cómo funcionó esta llamada Operación Dragón. Sin embargo, recibieron amenazas para no continuar con la difusión de este informe entre la militancia. Vamos a escuchar cómo nos los contó Carlos Murillo. Nos integramos en una comisión de evaluación. Nos tardamos 8 meses en hacer, mandamos cuestionarios y todo, y empezamos ya a difundir que había habido una operación Dragón. De hecho, en la comisión llegaron personas que nada más venían a oír y por alguna razón Tomás Pliego se entera de que estábamos ya por sacar un documento y nos manda a llamar. Él nos cita en sus oficinas en Liverpool para hablar acerca del trabajo que estábamos haciendo en la comisión de evaluación. ¿Lo citaron a usted? Entonces, al llamado de él, fuimos y nos sentamos en una mesa donde él nos dice que estaba preocupado por el documento que estábamos por sacar porque podía afectarla a nuestra actual jefa de gobierno, ¿no? Entonces, que era mejor que no lo sacáramos y que además nos dijo que si lo sacábamos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia nos podía expulsar del partido. Eso nos lo dijo Tomás Pliego a varios compañeros, Nora, de los que han hablado aquí. Entonces nos llamó para frenar esto. Entonces nosotros decidimos no frenarlo. De todos modos, terminamos la evaluación, la presentamos en una asamblea que nosotros pagamos el salón porque Morena no apoya con nada de esto. Obviamente no nos iban a apoyar con esto y fue presentada. Pero días antes de presentarla, después de presentarla, antes de darla a conocer en redes, presentamos la denuncia en la Comisión Nacional de Honor y Justicia y en esa demanda pusimos la velada amenaza que nos hizo Tomás Pliego. ¿Por qué? Porque queríamos que la Comisión Nacional se enterara de que nos iban a acosar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Bueno, pues gracias, Mon, por recuperar esta serie de entrevistas que hiciste a varios habitantes de la alcaldía Benito Juárez, un bastión panista, pero también hay simpatizantes de Morena, aunque fueron víctimas de esta pirámide, ¿cómo se le dice? Es que esquema piramidal. Esquema piramidal de Rubalcaba, ahora director general del Metro, después de acuerdo con estos testimonios, haber intentado comprar el voto de los habitantes de Benito Juárez con resultados desastrosos porque sí ganó y siguió ganando el grupo de Jorge Romero, dirigente de Acción Nacional y señalado de ser el líder del cártel inmobiliario. Bueno, para leer rápidamente algunos de los comentarios, Topolino Medina dice, Camila Martínez, que era candidata a una diputación por Morena, no ganó, pero ahora es la vocera de Morena a nivel nacional. Debe explicaciones, dice, y también Leticia Varela debe explicaciones. Leticia Varela pues era la candidata de Morena para la alcaldía de Benito Juárez, perdió también de 70% frente al 30%, no tiene al revés, obtuvo 24% frente al casi 70% del panista. Pues sí, recordar nada más lo que veíamos la semana pasada cuando tú fuiste a la conferencia de prensa de Morena. Ahí estaba Camila Martínez también en su calidad de vocera, pero quien dio la respuesta fue la propia dirigente nacional Luisa Alcalde, que dijo que no conocía la denuncia y que pedía pruebas. Bueno. Así es, Dul. Y también pues importante recordar que lo que están señalando estos militantes de Morena es que la dirigencia tiene que aclarar por qué avaló esta estrategia electoral que, como ellos lo ven, en la práctica solo benefició por el momento a Adrián Rubalcaba, porque Morena pues perdió en Benito Juárez en 2024, pero ahora él fue nombrado director del Metro. ¿Y de dónde salieron esos 21 millones de dulces? Pues es lo que plantean también en esta denuncia de nosotros estimamos que es tanto dinero porque fue este esquema, se prometieron estos pagos, entonces mínimo se habría usado esa cantidad. Y lo que dicen está la denuncia en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues que el partido indague qué pasó ahí. Sí, o sea, ¿de dónde salieron?
Laura Santiago López, excelente investigación, qué triste que suceda, gracias Mon. Y bueno, con eso nos pasamos ya al cierre, ya es tardecito. Nos vamos con el tema y el capítulo de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán por el extinto PRD, al menos extinto a nivel nacional. Les veníamos diciendo que había una jueza que le había dado una suspensión ya definitiva para que no se pudiera ejercer la orden de aprehensión en su contra por delitos de corrupción. Bueno, esa misma jueza ya dejó sin efecto esa suspensión definitiva y ya dio luz verde a que se emita la orden, o más bien que se ejecute la orden de aprehensión contra Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por el PRD, señalado de muchos delitos relacionados con corrupción. ¿Por qué la jueza cambió de opinión? Porque el exgobernador, y que quería ser presidente de la República, por cierto, no asistió ante un juez, es decir, está prófugo. La jueza novena de distrito en materia penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas, dejó sin efecto esta suspensión definitiva que impedía a la Fiscalía General de la República ejecutar la orden de captura que se le imputó a Silvano Aureoles. La Fiscalía había intentado actuar en contra del exmandatario, a quien acusa de desfalcar Michoacán por más de 3,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos. Además, al exmandatario se le acusa de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta. Sin embargo, en MX hay un montón de textos y videos respecto a toda la red de corrupción de Silvano Aureoles y sus entonces funcionarios. Bueno, estos delitos se desprenden del quebranto ocasionado al erario de Michoacán por 3,412 millones de pesos. Se compró a sobreprecio cuarteles para la Guardia Civil en varias localidades como Apatzingán, Cualcomán, Lázaro Cárdenas y Zitácuaro. Bueno, a pesar de estos cuarteles, pues hay bastantes altos niveles de violencia en esos municipios de Michoacán. Bueno, la jueza Jovita Vargas, insisto, la misma que había dado una suspensión a favor y había beneficiado a Silvano Aureoles, informó que esta medida que le quita la protección federal se debió a que no cumplió con los condicionamientos que se le habían dado, es decir, yo te dejo que no te detengan, pero siempre y cuando des una cantidad que era 1 millón de pesos, y ahí sobre todo tienes que presentarte ante una jueza de control con sede en el Reclusorio Oriente. Esto no pasó y tenía hasta el viernes a las 12 de la noche para hacerlo. No exhibió la garantía económica establecida, el 1 millón de pesos, ni acreditó haber comparecido de manera personal ante la juez responsable que se encuentra a cargo de la causa penal 118-2025, diagonal 2025. Es decir, ya la Fiscalía General de la República en cualquier momento puede, si lo encuentra, aprehender a Silvano Aureoles. Pues Dul, con esa información que preparamos para ustedes al cierre, nos vamos a despedir. Les agradecemos sus comentarios. Blanca Salas, Consuelo Marmolejo, Gerardo Meléndez, Topolino Medina, también nos estaba comentando Saibania, Laura Ramírez. Les agradecemos mucho y también les invitamos a que, ya que termine aquí el programa, vayan a Sin embargo al aire, a Sin embargo MX, a ver y leer la entrevista, la primera parte de la entrevista con Sandra Cuevas, que se presentó también aquí en Los Periodistas hace unas horas. Entonces, con esa invitación, si te parece bien, terminamos hoy. Sí, porque Abraham continuará en esa entrevista. Entonces, recuerden, el día domingo 1 de junio, aquí estaremos todos los integrantes de Sin embargo al aire, operaciones, conductores, reporteros, para dar la cobertura especial de esta inédita elección judicial a partir de las 2 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Que estén muy bien, gracias a Ilse García y también a Luis Mata y a Lluvia Hernández en el equipo de producción. Que tengan buena noche.